Y el tema, bueno, tiene que ver justamente con la vida eterna, con la vida después de la vida, ¿no? Cuando nuestro tiempo en esta tierra termine, ¿cómo va a ser? Y yo sé que quizá la mayoría de nosotros tenemos una idea o tenemos una noción, o por lo menos estamos convencidos de que hay una vida después de esta vida, pero probablemente no todos tenemos un pleno entendimiento, ni lo vamos a llegar a tener, esa es la realidad, pero probablemente no tenemos una noción clara o una idea de cómo va a ser eso. Sabemos que nuestra vida en esta tierra va a terminar, hemos entendido la obra de Jesucristo en la cruz y creemos también en la vida eterna. Pero yo no sé si a ti te pasa, a mí en muchas ocasiones me ha pasado y me sigue pasando, de preguntarme cómo va a ser. Sí, somos conscientes de la vida eterna, pero yo en ocasiones trato de imaginarme cómo va a ser eso, cómo va a ser vivir por siempre y nunca más morir. A veces me pregunto qué voy a hacer durante todo ese tiempo, cómo voy a hacer. Y hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas preguntas. Uno se pregunta si realmente vamos a reconocernos los unos a los otros, por ejemplo, si vamos a tener cuerpos físicos, cómo van a ser nuestros cuerpos físicos. Algunos tienen esta idea o esta noción de que el cielo y la vida eterna es como que algo muy intangible, muy etéreo, donde vamos a estar simplemente, vamos a ser seres. Hasta me los imagino, ¿no? Te los imaginas tú transparentes, que vamos a estar como que levitando así por todos lados, flotando por todos lados, diría alguien, saltando de nube en nube. Alguno a lo mejor se imagina con el arpa, y cuidado si se te cae el arpa desde el cielo hasta abajo, porque se complica todo. Y hay muchas cuestiones y hay muchas dudas, ¿no? De cómo será realmente nuestra vida después de esta vida o nuestra vida eterna. Y el pasaje de hoy justamente tiene que ver con eso. Generalmente, si has estado siguiendo esta serie en el Evangelio según San Marcos, hemos tratado de exponer los capítulos que hemos visto hasta el día de hoy, hasta el capítulo 12, de una manera muy expositiva y versículo por versículo. Hoy me gustaría sí tomar el pasaje que nos corresponde el día de hoy en Marcos capítulo 12, pero es necesario que leamos un pasaje más en 1 Corintios capítulo 15, porque no es necesario que vayan ahí, lo vamos a leer más adelante, pero este pasaje va a ser clave y va a ser fundamental para entender también el pasaje de Marcos capítulo 12. Así que si tienes tu Biblia, estamos entonces en Marcos capítulo 12, a partir del versículo 18 vamos a estar leyendo Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. Dice así la palabra de Dios, como título tiene la pregunta sobre la resurrección. Dice, entonces vinieron a él, es decir, a Jesús, los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés, como lo habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Es un pasaje interesante. Y bueno, recuerden que nos estamos ubicando en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su última semana de ministerio. Algunos, como les decía, piensan que esto
se estaría dando el día martes de esa semana, de la última semana. Otros pensarían que esto sucedió el día miércoles de esa misma semana, la última semana de vida de nuestro Señor Jesús. Y, ¿sabes? Nuestro Señor Jesús está entonces ahí en Jerusalén y la gente está viniendo a Él. Yo lo veo algo así como los últimos días, y era como cuando uno va a una conferencia y que al final generalmente hay una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, en estos últimos días, en específico en este día, era como que la sesión de preguntas y respuestas, porque diferentes grupos y diferentes personas estaban acercándose a nuestro Señor Jesús para cuestionarlo de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, ahí en el capítulo 11, versículo 27, dice que vinieron a él los principales sacerdotes, preguntándole con qué autoridad él enseñaba las cosas que estaba enseñando. Más adelante, ya en este capítulo 12, en el versículo 13, vinieron los fariseos y los herodianos, también para preguntarle y para ponerlo en aprietos, ¿recuerdas? En cuanto a los tributos, en cuanto a si se tenía que pagar los impuestos o no, en cuanto a si se tenía que dar a César este pago por impuestos o no. Y entonces en este capítulo 2, en el versículo 18, va a aparecer un grupo más. Primero aparecieron entonces los principales sacerdotes, después aparecen los fariseos y los herodianos, y aquí en el versículo 18 dice que entonces, después de que vinieron anteriormente todos estos grupos de personas, vienen ahora este grupo conocidos como los saduceos. En alguna ocasión ya hemos hablado acerca de quiénes eran estos hombres, ya hemos hablado de quiénes eran los saduceos. No está por demás hacer algunas menciones para refrescar nuestra memoria en cuanto a este grupo. Recuerda, el grupo o los grupos que de alguna manera lideraban o gobernaban sobre Israel, los dos grupos de personas que tenían mayor autoridad sobre el pueblo eran justamente el grupo de los fariseos y el grupo de los saduceos. Estos dos grupos tenían muchas similitudes, más que nada en sus funciones como gobernantes y como dirigentes de Israel, judíos obviamente, pero aún a pesar de que ellos tenían ciertas similitudes, por otro lado también tenían ciertas diferencias. Por ejemplo, los fariseos, ellos no eran tan apegados a la ley, no eran tan apegados al Antiguo Testamento. Si tú recuerdas, lo hemos hablado muchas veces, que ellos creían más y le daban más autoridad y le daban mucho más peso a la tradición oral. Y ellos habían creado toda una serie de leyes y toda una serie de rituales y toda una serie de ritos religiosos que la mayoría de ellos no tenían absolutamente ningún fundamento en la ley, pero ellos habían decidido crear toda esta estructura religiosa. Eso eran los fariseos. Los saduceos, por otro lado, ellos eran mucho más apegados y la interpretación que ellos hacían del Antiguo Testamento era una interpretación más literal. Los fariseos, te digo, inventaban leyes, inventaban reglas y costumbres y rituales, pero los saduceos eran mucho más apegados a las Escrituras. Y en específico, los saduceos, ellos tomaban como base solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros o los libros escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos eran expertos en el Pentateuco, conocían el Pentateuco de tapa a tapa, lo podían recitar de memoria y eran expertos en estos cinco libros. Se decía que los saduceos eran mucho más agresivos con la gente, que su acercamiento, su relación con la gente era mucho más dura y mucho más fría y mucho más agresiva, mientras que los fariseos quizá no tanto. Los fariseos, por un lado, ellos hacían mucho énfasis en la estructura y en las prácticas religiosas, pero los saduceos, por otro lado, ellos, su autoridad o su esfera de movimiento no era tanto la esfera religiosa, sino que los saduceos se movían más bien en la esfera política. Los fariseos gobernaban la parte religiosa, los saduceos gobernaban en la parte política. Por consecuencia, los fariseos estaban en contra del imperio y del sistema romano, mientras que los saduceos de alguna forma eran amigos o de alguna manera eran aliados del imperio romano. ¿Por qué? Porque descubrirás que muchos de los saduceos era una clase burgués alta, era parte de la aristocracia. La mayoría de ellos eran grandes empresarios que tenían muchas riquezas, y la mayoría de ellos a lo que se dedicaba, entre ellos estaban básicamente los sacerdotes y los sumos sacerdotes,
Ellos se dedicaban al comercio dentro del templo, que también lo hemos mencionado acá. Así que ellos tenían las riquezas, ellos tenían el dinero, y justamente como el gobierno del Imperio Romano les permitía todo este tipo de mercadería, había cierta asociación entre los saduceos y el gobierno o el Imperio Romano, no así con los fariseos. Los fariseos, por otro lado, eran más en grupo que los saduceos, pero era como que dentro de ese grupo de liderazgo de Israel era como que el populacho, ¿no? Los fariseos generalmente no eran los que tenían los recursos, no tenían grandes riquezas, no tenían grandes medios, pero los saduceos, a pesar de que eran pocos, por el poderío económico que ellos concentraban y por la relación que tenían con el Imperio Romano, tenían muchísima autoridad y tenían muchísima influencia en todas las situaciones del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Así que bueno, vienen estos hombres, vienen este grupo de los saduceos para cuestionar a nuestro Señor Jesucristo. Como te decía, mientras que los fariseos hacían un énfasis en todo el Antiguo Testamento o en la ley, y ellos interpretaban y creaban otras reglas y otros rituales, y la interpretación de los saduceos era diferente, espiritualmente o podríamos decir teológicamente también tenían ciertas diferencias o puntos de vista contrarios. Por ejemplo, es muy interesante que los saduceos, su perspectiva de la vida espiritual, para ellos la vida espiritual después de la muerte no existía. Ellos tenían en su mente y ellos tenían como parte de su teología el hecho de que cuando uno moría físicamente, el alma moría también junto con el cuerpo. Entonces, por lo tanto, los saduceos no creían en una esfera o en un reino espiritual. No creían, por ejemplo, en los ángeles, porque obviamente los ángeles son parte de una esfera o de un mundo espiritual en el cual ellos no creían, y por consecuencia tampoco creían en la resurrección. Ellos decían que con la muerte se acababa el cuerpo y se acababa el alma, así que tenían puntos de vista doctrinales y teológicos muy diferentes. No sé si tú recordarás, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 23, si no me equivoco, el apóstol Pablo de repente tiene que presentar defensa, está siendo juzgado por el concilio, y dentro del concilio Pablo entendía que el concilio estaba conformado tanto por fariseos como por saduceos. Así que Pablo, de una manera sumamente hábil y de una manera muy inteligente, haciendo uso de los recursos que él tenía y de su preparación, yo imagino que él pensó, bueno, ¿cómo zafo de esto? Porque me están juzgando, mi vida corre riesgo. Y entonces se levanta el apóstol Pablo y les dice, yo soy fariseo de fariseos, y empieza a decir cómo él creía en la resurrección de los muertos. Solamente bastó que en medio de ese concilio Pablo mencionara la resurrección para que se armara ahí un mitote, para que se armara la confusión, y lo que provocó la simple mención a la resurrección de los muertos fue que estos dos grupos que conformaban el concilio, tanto fariseos como estos hombres saduceos, comenzaron a pelear y comenzaron a discutir entre ellos con el tema de la resurrección, que si existía la resurrección de los muertos o que si no existía. Se armó ahí el desastre, y entonces el gobierno romano, para salvaguardar la vida del apóstol Pablo, mandan una compañía de soldados, lo sacan ahí y lo liberan. Pero muy hábilmente, como Pablo sabía de esta controversia y de la fricción que había entre fariseos y saduceos, él menciona o trae a colación el tema de la resurrección, y hábilmente Dios lo libra de toda esta situación, ¿no? Así que bueno, este es el grupo de personas que encontramos aquí en el versículo 18, cuando dice que entonces vinieron a él los saduceos. Y justamente el evangelista aquí aclara quienes dicen que no hay resurrección. Y dice entonces que le preguntaron diciendo. Viene entonces acá pues esta pregunta, y más que una simple pregunta, era todo un planteamiento de una situación muy ridícula, así es, y muy ilusoria y sacada de la creatividad de estos hombres. Pero déjame decirte algo, el hecho de que estos hombres saduceos hayan venido a Jesús con este planteamiento no es porque en su corazón hubiera un interés genuino o un deseo por conocer la respuesta en cuanto a la resurrección,
sino que realmente estos hombres no tenían ningún interés en las cosas espirituales. Más bien, ellos estaban desinteresados en las cosas espirituales. Como no creían en ese mundo o en esa esfera, aunque si bien se acercan queriendo o aparentemente haciendo un planteamiento a Jesús sincero, realmente lo que había en su corazón era desinterés. La meta de los saduceos, o qué es lo que ellos pretendían a través de esta pregunta o a través de este planteamiento, era más bien desacreditar a Jesús. Recuerda que estamos en la última semana y la fama de nuestro Señor Jesucristo había crecido, y estos hombres, tanto los fariseos como los saduceos, estaban viendo amenazada su posición como líderes del pueblo. Y cada vez más nuestro Señor Jesucristo, desde la entrada triunfal y desde las multitudes que lo seguían, y en todo este contexto, recuerdas, en los días cercanos a la celebración de la Pascua, millones de personas ahí, todos estos grupos de judíos, los principales sacerdotes, fariseos, saduceos, ellos tenían mucho temor de que Jesús fuera a robarles el lugar o la posición de autoridad que ellos peleaban y que ellos buscaban y que reclamaban como suya. Así que este planteamiento tenía por objetivo ese, simplemente desacreditar a nuestro Señor Jesús, hacerlo pasar por tonto como con este tipo de preguntas, y entonces que la gente, al darse cuenta de eso, le voltearan la espalda a Jesús y regresaran a poner sus ojos en sus autoridades religiosas. Pero ¿sabes? Algo que me encanta de estos pasajes y que es sumamente práctico y sumamente útil y sumamente reconfortante para nuestras vidas, o por lo menos para mi vida. ¿Ves? Durante estos días, diferentes grupos de personas venían a Jesús. Los principales sacerdotes, los herodianos, los fariseos, los saduceos, todos llegaban a Jesús ¿con qué? Con preguntas, con dudas, con cuestionamientos que ellos de alguna manera en su mente pensaban que le iban a mover la estantería a nuestro Señor Jesús. Ellos pensaban que con estos planteamientos lo iban a hacer trastabillar y que él iba a tropezarse y que iban a lograr hacerlo caer en alguna contradicción o en alguna enseñanza falsa o en dudas o lo que sea. Pero ninguno de los planteamientos, escucha, ninguna de las preguntas con trampa, ninguna de las emboscadas que le pusieron a nuestro Señor Jesús fueron suficientemente buenas o poderosas o capaces como para dejar a nuestro Señor sin palabras y sin respuestas. Y me encanta esto porque, te digo, vez tras vez la gente se acercaba y querían hacerlo de alguna manera caer con preguntas, con planteamientos. Pero Jesús siempre tenía la respuesta. No importaba cuál fuera el planteamiento o cuál complicado fuese o cuál disparatado fuese, nuestro Señor Jesús siempre tenía la respuesta correcta. Porque del hombre lo más común es tener preguntas, es tener dudas, es tener incógnitas, ¿no? Pero nuestro Señor Jesús, Él no tiene preguntas, nuestro Señor solamente tiene respuestas. Y Él sabe cómo responder a cada persona. Así que durante este día interesante, me hace pensar en cuánto podemos nosotros confiar en nuestro Señor. La realidad es que no importa cuáles sean nuestras preguntas o cuáles sean nuestras dudas o qué cosas estén dando vuelta por nuestra mente, Él siempre va a tener la respuesta. No solamente va a tener la respuesta, sino que Él siempre, absolutamente, va a tener la mejor respuesta. Aunque nosotros no lo sepamos, aunque nosotros no lo entendamos y nuestra mente y corazón sea una maraña de pensamientos y de preguntas, recuérdalo, Jesús siempre tiene la respuesta y su respuesta siempre va a ser la mejor. Y entonces, a partir del versículo 19, encontramos este planteamiento. Dice así el versículo 19, Marcos capítulo 12, se refieren a él como maestro, un título de cierto respeto, pero al mismo tiempo no reconociéndolo como el Hijo de Dios, no reconociendo su deidad, sino solamente considerándolo como un maestro de Israel. Y estos hombres saduceos le dicen: Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Así que, como te decía, los saduceos eran expertos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, en los escritos de Moisés. Y justamente por eso
por la autoridad que ellos le daban al Pentateuco, ellos van a mencionar o van a citar a Moisés en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. En estos versículos, Deuteronomio 25, versículos 5 y 6, encontramos lo que se conoce como la ley del levirato, se le llama así. Dice así el pasaje de Deuteronomio 25, 5 y 6, no es necesario que lo busquen, dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Y dice al final en el versículo 6, dice: para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Recuerda que en el contexto judío, no tener descendencia era una maldición. Entonces esta ley del levirato había sido establecida para que de alguna manera un varón de Israel, su nombre no se perdiese y su descendencia no se perdiese, y por esto esta ley, que el hermano siguiente tenía el derecho de tomar a la mujer de su hermano, a su cuñada, y poder casarse con ella, ¿no? Hasta ahí todo bien. Estos hombres saduceos habían citado de manera correcta esta ley del levirato, ¿no? Si tú recuerdas, algo similar se ve en la historia de Ruth, la moabita, y de Booz. Si recuerdan, había un hombre que por derecho le correspondía tomar a Ruth por mujer. No solamente tomaba a la mujer por esposa, sino que también todos los bienes y las posesiones de esta mujer venían a ser parte de él, ¿no? De sus posesiones. Así que conoces la historia. Vos dices que hay otro pariente nuestro que tiene prioridad para casarse con Ruth, y entonces vos va con este pariente y le dice: mira, sucedió esto y esto y esto, las tierras pueden ser tuyas, pero tienes que casarte también con Ruth. Así que el pariente más cercano dice: no, ¿sabes qué? Yo paso. Si quieres, tú puedes tomar mi lugar y tú puedes casarte con Ruth. Así que es prácticamente esta situación, o esta conocida ley del levirato. Levirato no suena a Leví, a la tribu de Leví, no tiene nada que ver con Leví. Es una palabra que más bien hace referencia, o su significado tiene que ver con cuñado. Entonces, los saduceos mencionaron la ley del cuñado, que significaba que el hermano que seguía al fallecido podía casarse con su cuñada. A partir del versículo 20, empieza este planteamiento, ¿no? Y yo soy a veces muy imaginativo, ¿no? Pero imagínate la escena, o imagínate que se diera una situación semejante. Dice el versículo 20: hubo 7 hermanos. Dice: el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Versículo 23: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Así que estos hombres hacen este planteamiento. Si nos detenemos un poco a pensarlo, te das cuenta que es un planteamiento totalmente fuera de cualquier lógica y fuera de cualquier probabilidad, ¿no? ¿Qué probabilidades hay de que un matrimonio tenga 7 hijos varones? Las probabilidades, empezando desde ahí, pues no son las máximas, ¿no? Yo conozco, creo que una persona que tiene 7 hijos varones. Y si no me acuerdo, 6, no me acuerdo la verdad. Pero las probabilidades de que una pareja tuviera 7 hijos varones por hijos ya son muy pocas, ¿no? No solamente eso, sino lo ilógico que es pensar que el mayor se case, mientras que los otros 6, por alguna razón, a lo mejor porque no encuentran o porque no quieren, los otros 6 permanecen solteros. No solamente eso, ¿no? 7 varones, en los cuales solo uno se ha casado, mientras que 6 permanecen solteros. Muere entonces la mujer, y en todo ese transcurso de tiempo, ninguno de los 6 decide casarse.
y justamente se va dando la consecución para que uno se case después del otro y después del otro, ¿no? Puedo yo pensar que a lo mejor los matrimonios fueron muy cortos, porque para que te dé tiempo de casarte 7 años, no podemos hablar de matrimonios de 20 o 30 años, sino que tendrían que haber sido matrimonios muy, muy cortos, ¿no? Y durante todo ese tiempo, te digo, ninguno de los otros hermanos se quiso casar o encontró la oportunidad de casarse, ¿no? Así que por donde lo veas, este planteamiento, dices, o sea, es imposible, es totalmente improbable que algo así pudiese llegar a suceder, ¿no? Sería un caso de esos y luego imagínate, la mujer enviuda 7 veces. Yo lo llevaría a un programa de esos de investigación de Estados Unidos de asesinos seriales, porque ¿cómo es posible que se le mueran los 7 maridos a esta mujer, ¿no? Después se muere ella y pues ahí se acaba ya la historia, ¿no? Pero el planteamiento te digo, es totalmente ridículo, es totalmente improbable, pero los saduceos presentan este planteamiento. Y por más que es un planteamiento demasiado disparatado, sí tiene pues cierta cuestión, porque los saduceos querían entender o querían comprobar, o más bien querían hacer caer a Jesús y hacerlo pasar por ridículo con un planteamiento que a lo mejor no en estas mismas circunstancias de 7 hermanos y todo esto, pero que a lo mejor sí podría llegar a pasar. Sí podría llegar a pasar que un hombre se casase y después su hermano se casase con su esposa y sería más lógico, pero sí es válido el planteamiento, ¿no? ¿De cuál de los dos sería mujer si fue esposa de los 2 varones, ¿no? Así que está el planteamiento, pero sabes, nosotros lo leímos ya porque leímos el pasaje. Estos saduceos no solamente tenían un desinterés en las cosas espirituales porque no creían en eso, sino que no solo eso, sino que su desinterés en las cosas espirituales los llevaron a distorsionar la palabra de Dios. Y este pensamiento, te digo, es un pensamiento totalmente distorsionado de las Escrituras. Por eso en el versículo 24, nuestro Señor les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, y fíjate, dice, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, estos hombres eran expertos en el Pentateuco, eran expertos en el libro de la ley, y sin embargo nuestro Señor Jesucristo dice, es que ustedes están mal, están equivocados, porque no están entendiendo ni las Escrituras ni el poder de Dios. No era tanto el hecho de que no conocieran las Escrituras, como te había dicho, estos hombres eran expertos en el Pentateuco. Lo que pasaba no era falta de conocimiento, sino que más bien ellos tenían una falta de entendimiento. Ellos no alcanzaban a comprender las verdades escriturales. Y sabes, esto no solamente es algo que sucedía en aquellos tiempos, no es algo que solamente sucedía con los saduceos, sino que hoy en día en las iglesias cristianas, aún puede ser que en nuestra misma iglesia, aún puede ser que en medio de algunos de los que estamos aquí o los que están viendo la transmisión por internet, conozcamos de la palabra de Dios, pero no seamos capaces de entenderla y de comprenderla. Y cuando solamente tenemos ese conocimiento, pero no tenemos el entendimiento o la comprensión, ¿qué va a suceder? Que vamos a comenzar, como este grupo de saduceos, a distorsionar las cosas y a distorsionar los temas bíblicos. Por eso en las iglesias cristianas hay tanta gente que tiene años de venir a la iglesia y que todavía hay cosas básicas de la vida cristiana que no alcanzan a entender. Hay cosas de la vida cristiana que no alcanzan a comprender. Tienen el conocimiento quizá de ejemplo, de decir, no dejando de congregarnos, pero no se congregan, ¿sí? Tienen el conocimiento de tantas verdades bíblicas en cuanto a la vida de pureza, en cuanto a la vida de santidad, en cuanto a nuestra vida en relación con el mundo, y está el conocimiento, pero no hay un entendimiento y no hay una comprensión de cómo vivir eso cada día en nuestras vidas. Así que, tristemente, en el cristianismo el día de hoy, hay muchos cristianos saduceos que tienen el conocimiento, pero son ignorantes, no entienden y no comprenden lo que la palabra de Dios significa o lo que debería de implicar para sus vidas.
Es interesante porque este grupo de los saduceos, como tenían mucha relación con el Imperio Romano y con Jerusalén, después del año 70, cuando históricamente Jerusalén es destruida, los saduceos van a desaparecer. Los fariseos todavía continuaron, todavía siguieron, hicieron muchos aportes a la religión, al sistema religioso judío, pero los saduceos desaparecieron. Sin embargo, entre nosotros hay saduceos que tienen el conocimiento, que han leído la Biblia, y sin embargo hay cosas que todavía les cuesta mucho trabajo comprender y aplicar y vivir para sus vidas. Y mire, es interesante porque nuestro Señor Jesucristo les dice que son unos ignorantes, que están equivocados, que están errando. Dice, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y menciona estos dos conceptos, ¿no? La ignorancia de las Escrituras y la ignorancia del poder de Dios. Porque estas dos cosas están íntimamente ligadas y van tomadas de la mano. Claro, si yo no conozco las Escrituras, no voy a poder ser capaz de discernir o de identificar el obrar poderoso de Dios. Si yo no estoy basando mi vida en este libro, obviamente el poder de Dios no se va a ver manifiesto en mí. Si yo soy ignorante de las Escrituras, no voy a ser capaz de ver el poder de Dios en la salvación de una persona. Si ignoro las Escrituras, no voy a ser capaz de ver el poder de Dios en su provisión, en su cuidado, en proteger nuestra salud, en proteger nuestra familia. Así que estos dos términos, conocimiento de las Escrituras y experimentar el poder de Dios, van totalmente ligados de la mano. Algunos se preguntan por qué no ven a Dios obrando en su vida. ¿Sabes? Muchas veces, ¿por qué es? Por ignorancia a las Escrituras, no que no la hayan leído, sino que no la comprenden, no la entienden y de alguna manera no la viven. Así que esta es la situación de este grupo de saduceos. No solamente era su desinterés, sino la ignorancia que los llevaba a distorsionar las verdades bíblicas, las verdades de la palabra de Dios. Versículo 25. Nuestro Señor le responde también diciendo, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Así que nuestro Señor dice, sí, evidentemente existe la resurrección, pero no es como ustedes lo piensan, no es como ustedes lo plantean, porque va a ser como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Algo interesante acá, no está diciendo que en la resurrección nosotros vamos a ser semejantes a los ángeles en el aspecto y en las características, sino se refiere a que seremos como los ángeles en el hecho de que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. ¿Sí se entiende? No está hablando de manera general que vamos a parecer ángeles, sino está hablando que nuestra similitud específica va a ser que no vamos a casarnos ni vamos a darnos en casamiento. Obviamente porque los ángeles no tienen la necesidad de la procreación, así que en el cielo no va a haber procreación, así que no es necesario el casamiento. Y a lo mejor algunos se afligen, ¿no? Dicen, no me voy a poder casar, yo pensaba casarme en el cielo, ¿no? No va a haber casamiento, ¿por qué? Porque ninguno se va a casar ni se va a dar en casamiento. Porque el matrimonio en esta tierra no es más que un burdo y pobre cuadro o imagen de lo que tendría que ser nuestra relación con nuestro Dios, nuestra relación con Jesucristo. Y digo un burdo y pobre ejemplo porque la realidad es que nuestra relación con nuestra pareja es muy pobre y es muy deficiente en comparación a lo que será nuestra relación con nuestro Dios, nuestra relación con Jesucristo. Así que en el cielo no va a haber necesidad de casarse porque vamos a tener una pareja y vamos a estar casados. ¿Con quién? Con el novio, con nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia, nosotros seremos la novia y Él será nuestro esposo. Así que por esta razón, en el cielo ya no va a existir el matrimonio. Ahora quizá en este punto te preguntas, bueno, y entonces yo estaba casado acá, ¿qué va a pasar con mi esposa? La voy a ver, me va a ver, nos vamos a reconocer, vamos a tener algún tipo de relación o algún tipo de cercanía, y es justamente
tiene que ver con este pasaje. Me gustaría que fuéramos ahora sí a 1 Corintios capítulo 15, porque ahí se dan un poco más de detalles. Si tienes todas estas preguntas de cómo va a ser realmente, voy a ser yo, no voy a ser yo, voy a reconocer a mis seres queridos, no los voy a reconocer, habrá memoria, no habrá memoria, seré un ser espiritual, seré un ser físico. 1 Corintios 15 nos va a dar suficiente información, o la información que nosotros necesitamos para entender este concepto de la resurrección. Es un pasaje largo, me voy a ir deteniendo y voy a ir tratando de explicar algunas cosas, pero aunque nuestra serie de estudios es en el Evangelio según San Marcos, quería detenerme a estudiar estos versículos en Corintios porque tienen que ver con mi realidad y tienen que ver con tu realidad en esta resurrección. Dice así 1 Corintios 15, después te animo a que puedas leer este capítulo con calma, que lo puedas estudiar un poquito más a profundidad. Es un capítulo largo, solamente voy a estar leyendo a partir del versículo 35. 1 Corintios 15, versículo 35 dice así, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Ves? Este tipo de dudas o este tipo de preguntas que quizás tú tienes el día de hoy, es el tipo de dudas y es el tipo de preguntas comunes que tenían las personas en la antigüedad. ¿Ves? Los corintios también se preguntaban. Ellos consideraban el hecho o la verdad bíblica de la resurrección, pero sus dudas eran, ¿cómo resucitarán los muertos? Es decir, ¿cómo va a suceder esto? Y después se preguntaban, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Sí? Y en los siguientes versículos entonces el apóstol Pablo va a dar respuesta a estas preguntas. Vamos a leer algunos versículos. Primero, el apóstol Pablo va a hacer una analogía. La analogía va a ser la similitud que existe entre nuestro cuerpo y la resurrección y una semilla que muere y que brota para dar fruto. Dice así el versículo 36. Necio o tonto, que sería quizá la misma idea de estos saduceos, ¿no? Porque no entendían la palabra de Dios, no la comprendían. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Ves? La idea de una semilla. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. A lo mejor no es totalmente comprensible, pero Pablo dice, la resurrección de entre los muertos, nuestra resurrección va a ser semejante a esa semilla. Para que la semilla produzca vida y para que la semilla produzca fruto y para que la semilla produzca un árbol, primeramente tiene que morir y tiene que ser sepultada. Y entonces establece Pablo este paralelismo entre nuestro cuerpo físico muriendo y siendo sepultado para entonces generar vida. Ahora, es interesante porque el árbol que crece o la planta que crece de una semilla, si bien es diferente, es decir, tú ves la semilla y es algo pequeñito, es algo chiquito, quizás redondo o tendrá cierta forma, pero cuando tú ves el árbol o la planta en aspecto o en apariencia, es algo totalmente diferente. No tiene nada que ver la imagen de un árbol frutal o de alguna planta con la imagen de una semilla. Y es impresionante porque de semillas pequeñas pueden crecer árboles inmensamente grandes. Entonces, aunque no existe una similitud en apariencia, pero sí podemos llegar a entender que el código genético o la esencia de esa semilla y del árbol es compartido. Es decir, hay una continuidad y la misma información que está contenida en esa pequeña semilla es el mismo código genético y es la misma información química y biológica y todo que se manifiesta después en el árbol, ¿sí? Es decir, aunque la semilla y el árbol tienen aspectos diferentes, la esencia sigue siendo la misma. Y Pablo utiliza entonces esta ilustración para explicar un poquito cómo van a ser nuestros cuerpos en la resurrección. ¿Qué significa o cómo podemos tomar esta ilustración o esta analogía y llevarla a la resurrección nuestra? Es similar.
nuestra esencia va a ser la misma, va a ser nuestra misma esencia. El Paco que conoces así bromista y todo eso, va a ser exactamente la misma esencia. Aquella persona que quizás era un poco más serio, más reservada, va a mantener su esencia. El aspecto físico, el aspecto visible de la persona va a ser diferente, es decir, va a ser transformado, pero la persona en su interior, en lo que ella era, en su esencia, va a seguir siendo absolutamente la misma persona. Así que bueno, me van a tener que seguir aguantando con lo molesto que soy, porque mi esencia va a ser la misma. Físicamente o visiblemente quizá va a ser diferente, pero ¿sabes? Es hermoso pensar porque vamos a seguir siendo nosotros mismos. Yo a veces me preguntaba, a lo mejor voy a ser otra persona totalmente diferente, que ni voy a entender, que no voy a tener recuerdos, y si todos vamos a ser así, vamos a ser como que seres totalmente ajenos y totalmente distintos a lo que éramos aquí. Y yo pensaba y decía, y entonces los recuerdos y la relación con mis amigos, todo eso se va a perder, la relación con mis hijos, la relación con mi esposa, voy a ser una persona tan nueva y tan diferente que todo eso va a quedar en el pasado y todo eso va a ser olvidado. Y por pasajes como estos, querido hermano, hermana, yo puedo entender que no va a ser así. Físicamente, exteriormente, vamos a tener un cuerpo totalmente diferente, transformado, que ese árbol no va a tener nada que ver con esa pequeña semilla que murió, pero la esencia y el interior va a ser exactamente el mismo y va a permanecer. Así que bueno, ahí se van respondiendo algunas cosas. Después de esta analogía, en el versículo 23, Pablo va a mencionar algunas cosas de la creación. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Pablo entonces comienza a mencionar diferentes seres de la creación. Versículo 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Y lo que hace Pablo es decir, mira, todo lo que Dios ha creado, absolutamente todo, tiene características únicas y tiene características que diferencian a ese ser creado de otro. Y dice, el sol tiene su propia gloria, las estrellas tienen su propia gloria, los animales tienen cierta gloria, los cuerpos humanos o terrenales tienen cierta gloria. Y lo que quiere hacer Pablo acá es llevarnos a pensar en la versatilidad y la grandeza de la creación de Dios. Y cuando tú lo piensas, cuando nosotros nos detenemos a pensar en la diversidad de cosas que Dios ha creado, es impresionante. La ciencia ha avanzado mucho en los últimos años. Antes no se conocía mucho de todos estos seres microscópicos y todo esto, pero mientras la ciencia ha avanzado, se han descubierto cantidad infinita de seres vivientes. Desde la creación más grande, como lo menciona Pablo acá, el sol, la luna, las estrellas, hasta quizá seres diminutos que escapan de nuestra vista. Y Pablo dice, cada una de las cosas que Dios creó, desde el ser vivo más insignificante o microscópico, hasta la creación más grande de Dios como el sol, la luna, las estrellas, cada uno de esos elementos creados por Dios tiene su propia gloria. Cada uno de esos elementos son únicos. Y sabes, así también en la resurrección, cada uno de nosotros vamos a tener características únicas que nos van a diferenciar de los demás. Yo no sé si te digo, yo dentro de mis alucines, yo a veces decía, es que todos vamos a ser a lo mejor como un ejército de Dios y vamos a movernos así todos igual, y cuando cantemos vamos a cantar todos parejitos y vamos a ser como que clones de hijos de Dios. Y Pablo dice, no, cada ser va a tener su propia gloria y cada ser va a ser distinto y cada ser va a ser un ser único. Y entonces, mira, porque los corintios tenían muchas dudas y decían, ¿cómo es posible que vamos a resucitar? ¿Cómo es posible que después de estar muertos vamos a llegar a vivir?
Y quizá la gente se planteaba preguntas como las que, bueno, no sé tú, te digo, yo estoy medio locuaz, pero si tú lo piensas, una persona, por ejemplo, que fue víctima del crimen organizado, que mutilaron su cuerpo y lo descuartizaron y lo regaron por toda una ciudad, ¿cómo va a ser Dios para resucitar eso? Una persona que quizá en el mar fue devorada por un tiburón y que su cuerpo se desintegró, ¿cómo Dios va a resucitar eso? Y probablemente eran las mismas dudas que tenían los corintios y por eso decían, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? O aquella persona que murió, que su cuerpo fue incinerado, se convirtió en cenizas, y que a lo mejor su sueño fue que esparcieran sus cenizas en el mar, ¿no? ¿Cómo va a ser Dios cómo va a suceder todo eso, no? Y sabes, Pablo dice, si Dios tuvo tanta creatividad, si Dios en su sabiduría, Él formó con tanta diversidad tantos seres desde los más microscópicos hasta los más grandes, y cada uno de esos, desde los más pequeños hasta los más grandes, cada uno de esos seres creados tiene su propia gloria y es único, ¿le será acaso difícil para un Dios tan creativo y tan versátil resucitar a alguien de los muertos? Claro que no. Si Dios tuvo tanta creatividad para hacer a cada uno de nosotros diferentes y únicos, ¿qué tan difícil le podría resultar a Él volver a formar un cuerpo de las cenizas? Absolutamente nada. Avanza Pablo en el versículo 42, 1 Corintios 15, diciendo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Estos versículos son claves porque en estos versículos Pablo va a describir cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado. Y lo que Pablo va a hacer, va a expresar cómo va a ser ese cuerpo resucitado, estableciendo ciertos contrastes. Primero dice así también la resurrección de los muertos, dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Sabes? Nuestro cuerpo, este cuerpo que cada uno de nosotros tenemos, unos más juvenil, otros ya un poquito más estropeados, unos cuerpos quizá más bonitos y más agradables a la vista, otros a lo mejor no tanto, pero este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo, como lo dice acá el apóstol Pablo, es un cuerpo corruptible. Es decir, es un cuerpo que sufre descomposición y es un cuerpo que sufre deterioro. Y mira, ve tu cuerpo, porque, ¿sabes? Los más pesimistas, aunque tiene su parte de verdad, dicen que desde el momento en el que nacemos, comenzamos a morir. Y es realidad. Desde el momento en el que nosotros tomamos nuestro primer respiro, nuestro cuerpo también comienza a corromperse. Nuestro cuerpo comienza a sufrir el deterioro. Y mira, si yo no te voy a hablar de ti, pero yo a mi edad, yo tengo mi lista. Y tengo ya problemas con la vista, tengo problemas con el estómago. Hace como un mes, la mandíbula me empezó como que a tronar. Los cambios de clima me afectan, me dan alergia. Ahora tengo dolores de cabeza que antes no tenía. Y sabes, todo esto es prueba y es evidencia de cómo nuestro cuerpo se va corrompiendo y se va descomponiendo. Las enfermedades son una evidencia o son una muestra de que somos seres humanos y que nuestro cuerpo tiene que enfrentar invariablemente este proceso de corrupción o este proceso de descomposición. Y bueno, cuando nuestro cuerpo muere, la corrupción del cuerpo se acelera a pasos agigantados. Hace un tiempo estaba justo estudiando acerca de la resurrección
de Lázaro, y a veces hablamos de la resurrección como algo que sucedió y no le damos mucha importancia y no entendemos lo que sucedió prácticamente de manera instantánea cuando nuestro Señor Jesús le dijo a Lázaro: levántate y anda. Así que investigando encontré un artículo que describía lo que sucede con el cuerpo cuando uno muere. Y mira, no quiero ser fatalista ni quiero ser muy frío, pero cada uno de nosotros, querido hermano o hermana, en algún momento, cada uno de nosotros vamos a pasar por esto. Es parte de la corrupción y es parte del proceso natural que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar. ¿Qué sucede al instante de la muerte? Enseguida el corazón se detiene, la piel se queda rígida y adquiere un color grisáceo, todos los músculos se relajan, la vejiga e intestinos se vacían, la temperatura corporal cae normalmente unos 0.83 grados centígrados por hora, a no ser que haya otros factores del medio ambiente que lo impidan. El hígado es el órgano que se mantiene caliente durante más tiempo. A los 30 minutos de haber muerto, la piel se vuelve púrpura y con aspecto ceroso. Todo esto nos va a pasar. Los labios y las uñas de los dedos palidecen por la ausencia de sangre. La sangre se estanca en las partes bajas del cuerpo, formando una mancha de color púrpura oscuro llamada lividez. Las manos y los pies se vuelven azules. Los ojos comienzan a hundirse hacia el interior del cráneo. A los 30 minutos. A las 4 horas comienza a aparecer el rigor mortis, que es cuando el cuerpo se pone rígido. El enrojecimiento de la piel y el estancamiento de la sangre continúa. El rigor mortis comienza a tensar los músculos durante unas 24 horas, tras las cuales el cuerpo recuperará su estado flojo. A las 12 horas, el cuerpo está en estado de rigor mortis total. O sea, a las 12 horas, el cuerpo totalmente rígido. 12 horas. A las 24 horas, el cuerpo adquiere la temperatura del ambiente que le rodea. En los hombres fallecen los espermatozoides. La cabeza y el cuello adquieren un color verde azulado. Este color verde azulado comienza a extenderse al resto del cuerpo. En este momento comienza el fuerte olor a carne podrida a las 24 horas. El rostro de la persona se hace esencialmente irreconocible. A los 3 días, los gases de los tejidos corporales forman grandes ámpulas bajo la piel. La totalidad del cuerpo comienza a hincharse y a crecer de forma grotesca. Los fluidos comienzan a gotear por todos los orificios corporales. Después de los 4 días y hasta las 3 semanas, la piel, cabello y uñas están tan flojas que pueden extraerse con facilidad. La piel se agrieta y revienta en múltiples zonas a causa de la presión de los gases internos. La descomposición continuará hasta que no quede nada, excepto los restos óseos, lo cual puede tardar apenas 1 mes en climas cálidos y 2 meses en climas fríos. 1 mes o 2 meses para que este cuerpo se descomponga. Y bueno, siguen, dice, los dientes son a menudo lo único que queda años o siglos después, ya que el esmalte dental es la sustancia corporal más dura que existe. La mandíbula es asimismo la más densa, por lo que generalmente también perdura. Y como te decía, cada uno de nosotros vamos a experimentar esto. Por eso Pablo decía: así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción. Y el proceso de descomposición y el proceso de desgaste de nuestro cuerpo comienza desde el día en el que nosotros nacemos. Pero dice que se siembra en corrupción
resucitará en incorrupción. Es decir, todo esto que acabamos nosotros de leer, todo lo que sucede con nuestro cuerpo y todo este deterioro, ya no va a existir más. No van a existir enfermedades, no van a existir dolencias, no va a existir el desgaste en nuestro cuerpo. También dice versículo 43, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Y sabes, pensaba, se me hizo imposible no pensar en esto, ¿no? Ya tenemos que terminar. Hace apenas unos días murió un famosísimo jugador de fútbol argentino, cuyo nombre no diré. Y sabes, no importa qué tan grande es una persona en esta tierra, no importa los logros académicos, intelectuales, las riquezas que haya formado, cada uno de nosotros, nuestro cuerpo es deshonroso. Tú veías a este jugador de fútbol hablar y te digo, a mí me daba dolor escucharlo hablar porque ya ni se le entendía prácticamente. Y una persona que supuestamente fue un grande, su mismo cuerpo lo deshonraba. No importa si hablamos de un presidente o hablamos de algún actor o de alguna actriz, va a llegar un momento en el que nuestro propio cuerpo nos va a deshonrar, en el que quizás no vamos a poder controlar nuestros esfínteres y nos vamos a hacer del baño, un momento en el que quizá no vamos a poder caminar ni valernos por nosotros mismos, y que las personas que nos vean van a decir, ¿cómo es posible que ahora esta persona esté así? Y esto nos sucede a todos, te digo, no importa quiénes seamos o no importa los logros que hayamos tenido, nuestro cuerpo invariablemente en algún momento va a producir en nosotros deshonra. Y la deshonra más grande es justamente en la caja, en el féretro. ¿Sabes lo que tiene que hacer la gente, no? Para cubrir esa deshonra. Tapan los orificios para que no salgan olores, lo maquillan a uno y la gente prepara el cuerpo de la mejor manera posible justamente ¿para qué? Para cubrir esa deshonra, para que la última imagen que nosotros tenemos de esa persona no sea de alguien pestilente, demacrado, que ni siquiera tiene el aspecto que antes tenía. Este cuerpo sin duda es un cuerpo de corrupción, es un cuerpo de deshonra, pero dice que resucitará en gloria. Y sabes, cuando dice acá Pablo que resucitará en gloria, significa que el cuerpo que vamos a tener, nuestro cuerpo resucitado, va a reflejar nada más y nada menos que toda la grandeza de Dios. Yo no sé si tú recuerdas, lo estudiamos hace un tiempito acá en Marcos, el pasaje de la transfiguración, de cómo el cuerpo de Cristo era tan resplandeciente, tan blanco que los apóstoles que estaban ahí no podían mirarlo y que su cuerpo reflejaba o transmitía la gloria de Dios. Así va a ser nuestro cuerpo, nada de deshonra, nada vergonzoso, sino que será un cuerpo invariablemente glorioso. Dice también, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y qué tan débiles somos, ¿no? Que un simple, pequeño y diminuto virus ha puesto en jaque a todo el mundo. Dime si no somos débiles. Y no solamente somos débiles físicamente, sino que somos débiles mentalmente, porque queremos dejar de pecar, queremos agradar a Dios, queremos vencer la tentación y no podemos, queremos tratar bien a nuestra pareja y no podemos, queremos dedicar más tiempo a Dios y no podemos. Dime si no somos débiles. Así es este cuerpo terrenal, pero dice resucitará en poder. Es decir, vamos a tener la capacidad necesaria para hacer todas aquellas cosas que siempre quisimos hacer y sin la necesidad de cansarnos, de fatigarnos, vamos a poder lograr cosas que nunca antes habíamos logrado. Versículo 44, se siembra cuerpo animal. Y aquí esto a mí me volaba la cabeza porque no lo entendía, ¿no? Dice, resucitará cuerpo espiritual. Y yo decía, a ver, ¿cómo?
O sea, si es espíritu, no puede ser cuerpo, y si es cuerpo, no puede ser espiritual, ¿no? Y sabes, no tiene que ver tanto con la apariencia o la consistencia. No es un cuerpo, como yo te decía, inerte que está volando ahí porque somos espíritus. A lo que se refiere acá y que me encanta, cuando dice Pablo que resucitaremos en un cuerpo espiritual, significa esto, que nuestro cuerpo físico va a estar entregado plena y totalmente a aquellas cosas que son espirituales. ¿Ves? Por ejemplo, tienes luchas para dedicar tiempo a la oración. Bueno, no va a existir, porque nuestro cuerpo va a ser tan espiritual que todas estas cosas se van a dar de manera natural. Tienes luchas con el pecado, ya no va a existir eso porque nuestro cuerpo va a ser espiritual. Te cuesta trabajo poner tu mira en las cosas celestiales y no estar concentrado en las cosas terrenales, que coronavirus, que crisis financiera. Bueno, eso no va a existir porque nuestro cuerpo va a estar 100% entregado y consagrado a las cosas espirituales y no va a haber esa lucha. No voy a tener que preocuparme y no voy a tener que sufrir con ser un ser espiritual. Así voy a ser. Mi mente, mi cuerpo, todo va a estar entregado a las cosas espirituales. Y finalmente dice, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer, se nos fue del tiempo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, cual el celestial, hablando de Cristo, tales también los celestiales. Ya se nos super fue el tiempo. Pero termino con esto. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo ahora es semejante al cuerpo de Adán. El cuerpo terrenal es semejante al cuerpo del primer hombre, de Adán. Pero nuestro cuerpo espiritual, una vez que hayamos resucitado, va a ser semejante al cuerpo ¿de quién? Al cuerpo de Cristo. Va a ser un cuerpo físico y tangible, porque tú recuerdas la historia de Tomás. Tomás tocó las heridas de nuestro Señor Jesús, así que no vamos a ser seres espirituales que vamos a estar flotando ahí entre las nubes, vamos a tener un cuerpo físico transformado totalmente diferente al que tenemos ahora. Vamos a tener la capacidad de viajar de un lado a otro y movernos sin necesidad de transporte. ¿Recuerdas? Después de que nuestro Señor Jesús resucitó, dice que se apareció a muchas personas. Esto significa que de repente estaba acá, pero de repente aparecía por allá. Eso es lo que creemos, de acuerdo al cuerpo glorificado de Cristo, que vamos a poder hacer. No vamos a tener limitaciones de tiempo ni de espacio, no vamos a tener edad, por ejemplo. Se cree, así como el Señor resucitó a los 30 y tantos, que más o menos esa va a ser la apariencia de nuestros cuerpos resucitados, una edad donde todavía hay fortaleza, donde uno no es infante, sino que ya tiene cierta madurez, pero todavía no eres anciano, es decir, es la etapa y la edad ideal, aunque no vamos a tener edad, y este cuerpo va a permanecer en ese estado, va a estar capacitado para permanecer así por toda la eternidad. Vamos a poder comer, pero no por necesidad, sino por gusto, ¿no? Nuestro Señor Jesús, cuando se le aparece a los discípulos a la orilla del mar, Él come pan y come pescado junto con sus apóstoles, no por hambre, sino solamente por gusto. Ese cuerpo va a ser un cuerpo que por toda la eternidad va a experimentar, escucha, por toda la eternidad va a experimentar gozo total, satisfacción total, paz total, y va a ser un cuerpo tan brillante como el mismo sol, que va a reflejar la grandeza de la gloria de Dios. Y mira, para terminar, no nos da tiempo de leerlo todo, pero Pablo termina
ahí en 1 Corintios 15, después de hablar de todo este aspecto de la resurrección, dice en el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, considerando lo que va a ser nuestro cuerpo resucitado, dice así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Pablo termina con esta idea, ¿no? Si todo eso va a suceder, si la resurrección es algo real, si la resurrección es verdadera, si todo esto va a suceder con nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que vivir nuestra vida en perspectiva de lo que vamos a vivir más adelante, en perspectiva de la resurrección. Y si esa es la grandeza que nos espera a nosotros, ¿qué es lo menos que podríamos hacer aquí en la tierra? Servir a Dios. Si lo que importa va a ser ese momento, tenemos que entender que nuestro tiempo en esta tierra es simplemente una transición, es un periodo de tiempo muy corto y tendríamos que entregar nuestra vida y consagrarla a la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que nosotros hacemos para Él no es en vano. Aquí en Corintios capítulo 15, el mismo apóstol Pablo decía, si no existe la resurrección, comamos y vivamos y disfrutemos porque al fin de cuentas todo se acaba con esta vida. Tristemente hay cristianos, saduceos, corintios, que piensan que todo lo que tiene que ver con nuestra vida está simplemente en esta tierra. Y tristemente hay cristianos que en ocasiones pensamos solamente en comer, en beber, en disfrutar, pensando que todo se acaba con esta vida. Lo que nos espera, queridos hermanos, es algo glorioso. Es algo mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a entender o a expresar. Así que nuestra vida en esta tierra tendría que estar dedicada solamente a servirle, a vivir para Él. Considerando que nada de lo que hagamos, nada de lo que hagas para Dios es en vano. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por estas verdades que nos faltaría tiempo para escudriñar, Dios, cuál será esa realidad que nos espera. Pero pensar, Dios, en lo que es nuestro cuerpo y cómo se va deteriorando, sobre todo en estos días, Dios, que hemos escuchado de gente cercana morir. Pero pensar, Dios, en la resurrección, en esta hermosa verdad que un día será manifiesta en cada uno de nosotros, nos hace tener esperanza, nos hace vivir expectantes, nos hace desear y nos hace anhelar ese momento. Y así, en mira de esa resurrección, yo te ruego que nos ayudes a entender que nuestro paso por esta tierra es tan corto y tan insignificante, y que la manera en la que podemos hacer de nuestra vida en esta tierra algo significativo es viviendo para ti, sirviéndote. Dios, ayúdanos a tener en mente esta hermosa verdad de la resurrección y que esta verdad transforme la manera en la que vivimos cada día en esta tierra. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.